La policía entonces creó un decreto donde prohibía toda práctica de capoeira, que el que practicara capoeira era llevado a cárceles. Había un decreto que no se podía practicar capoeira. Entonces esto mismo se volvió clandestino, ¿no? Ya habían sitios pequeños donde se entrenaba capoeira, ¿no? Sitios pequeños, porque estaban tratando de acabar con eso, ¿no? Después de eso, de ahí también salen los apellidos, ¿no? De capoeira. La policía, por ejemplo, buscaba un sitio donde sabía que enseñaban capoeira, ¿no? Y ellos sabían que ahí, digámoslo así, Chiado enseñaba ya en ese sitio, ¿no? Entonces, los policías ya sabían, tenemos que ir por un tal Chiado a cogerlo, que está enseñando capoeira y es prohibido, ¿no? Entonces ellos llegaban al lugar y encontraban a todos ellos ahí sin hacer nada y simplemente preguntaban por Chiado. Entonces el capoeirista llegaba, no, yo no soy Chiado, yo soy Guido Bernal. No, ¿quién conoce a Chiado? Nadie conoce a Chiado. Entonces hasta en eso pensaron también, en cómo camuflar su nombre, en cómo utilizar esa mandinga, ese engaño hasta para la policía, ¿no? Había toques también que avisaban cuando la policía llegaba, como es caballería. Ellos lo tenían muy preparado, eso era algo interesante, ¿no? Después de eso entró en guerra Brasil contra Paraguay. Entonces el presidente, yo creo que dijo, bueno, aquí es hora de donde nos deshacemos de todos estos malandros, de todos estos capoeiristas. Vamos a mandarlos a pelear, vamos a que peleen allá la guerra. Allá van a perder, la población de capoeiristas va a bajar mucho. Pero él no tenía en cuenta que iban a ganar pues la guerra contra Paraguay, ¿no? Entonces ganaron la guerra contra Paraguay, entonces ya lo recibieron con buenos aspectos, lo recibieron bien porque pues triunfaron en esa guerra, ¿no? Después de eso ya se pasó Mestre Bimba, Manuel do Reis Machado, se pasó un decreto también con el presidente Getúlio Vargas, en el cual se hizo una exhibición donde el presidente aprobó y dejó como deporte nacional capoeira. Y pues Mestre Bimba fue la primera academia, el primer sitio fijo donde se iba a enseñar capoeira con sus determinadas reglas, condiciones para poder entrenar, ¿no? Esa es la historia, digamos que es la urbana, ¿no? La historia rural dice que capoeira es netamente brasilera, ¿ok? Que no se sabe por qué le dicen capoeira de Angola si nunca se creó allá. Ellos dicen que la Angola no se creó allá, que eso fue directamente en Brasil. Todo eso empezó hace pues bastante tiempo con los indios tupí guaraní. Entonces de ahí salió la palabra también capoeira, ¿no? Capo, que significa campo, y eira, que significa aire. En tonal es campo abierto, ¿no? Es libertad, es libre. Dice que en ese tiempo que hay escritos, hay libros donde dice que los indios tupí guaraní ya jugaban capoeira en ese tiempo, y que eso fue más bien por tradición y por todo el cuento, ¿no? Entonces fue una mezcla entre los indios y los esclavos, donde adoptaron esa parte, ¿no? Esa parte de la expresión del cuerpo. Es complicado un poquito, pero también es válida esa teoría también. Oi, mestre. Mestre, bueno, los jogos da capoeira regional de Mestre Bimba
datan principalmente de los toques de Mestre Bimba para São Bento Grande y para la regional, ¿no? Es como dice la canción, la canción que dice: Avenguela y Dalina, Amazonas, Cavalería, Ola y una, São Bento Grande y Santa María. Todos os toques são fundamentais e você respeta na história de Bimba. Tem que aprender pra não errar, jogar jogo conforme mandar. Avenguela e Dalina, Amazonas, Cavalería, Ola y una, São Bento Grande y Santa María. Ok, mestre. Eso es principalmente los jogos, ¿no? Los jogos de estilo regional. Ok. Bye, mestre. Bye. Bye, mestre. Bye, mestre. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre juego y estilo? Entonces, el juego es el que marca los toques del birimbao, ¿no? Es el que marca el gunga, el mestre, el que está comandando la roda, ¿no? Él es el que manda qué tipo de juego se puede jugar, ¿no? Ya hablamos ahorita que son los 7 toques, 7 juegos de Mestre Bimba, ¿no? De la regional. Bueno, el estilo, aquí es donde nos vamos a complicar un poquito, porque el estilo, en concepto en Bogotá, el estilo es la forma en que tú te mueves, es la mandinga, es la malicia con que tú juegas, ¿no? Es el complemento a los movimientos que estoy haciendo, es la movimentación, todo eso, ¿no? Para mi concepto de estilo, ¿no? Es como definir el estilo del grupo Nagó, el estilo del grupo Candeias, que es mucho más abierto, más expresivo, a otros estilos de capoeira que son más cerrados, ¿no? Pero pues también hay, no sé, hay también otros estilos que es cómo es el estilo de capoeira. Ahí me voy poniendo de una vez a la otra pregunta. ¿Cuántos estilos hay de capoeira, no? Estilos en ese sentido, yo diría que habría estilo Angola, regional y contemporánea. Capoeira de Angola, capoeira tradicional y capoeira contemporánea, que es la actual, ¿no? Entonces ahí está un poquito pues la duda entre esas, ¿no? Bueno, ¿cuántos golpes tiene la capoeira regional? Bueno, Mestre Bimba, él clasificó en 3 formas, ¿no? 3 tipos de golpes: los golpes básicos, los golpes desequilibrantes y los golpes traumatizantes. Los golpes básicos son los más típicos en capoeira, como una queixada, una armada, una pensa, una rastreira, también, ¿no? Los golpes desequilibrantes, como su mismo nombre lo dice, son los que sirven para desequilibrar al oponente, al contrario, ¿no? Entre esos podemos tener un desequilibrante, podemos tener también una rastreira, podemos entrar con vengachivas, una chisora de frente, de costas. Los golpes traumatizantes, como pues la palabra también lo dice, son golpes donde voy a generar un daño a mi oponente también, o sea que son golpes peligrosos, ¿no? Son golpes complicados también y peligrosos en una roda, ¿no? Hay que saberlos aplicar también. Dentro de eso puede ser una punteira, un gancho, una esporaun, una chapajira, un martelo. Esos son golpes que pueden generar traumas al otro oponente. Bueno, la historia del maculelé, una historia, pues esa fue la que me contaron a mí, pues tiene cosas muy interesantes, ¿no? Resulta de que en aquellos tiempos en África habían muchas tribus que eran
unas tribus que eran muy pasivas, otras tribus que eran muy guerreras, muy aguerridas, ¿no? Resulta de que entre esas tribus aguerridas había una que era la más agresiva, la que iba y atacaba a las otras tribus, mataba a todo el mundo. Eran muy peligrosa esa tribu. No recuerdo bien el nombre de la tribu, I'm sorry. Pero bueno, había una tribu que era muy perfil bajo, muy tranquila. Ellos vivían en una parte atravesando un río, ¿no? Ellos estaban allá siempre juiciosos, pero ellos sabían que aquella tribu mala iba a llegar allá algún día a formarles allá el problema, ¿no? Entonces, resulta de que ellos cogieron como a cuatro o seis personas de la misma tribu. Cogieron 4 personas, las más grandes, las más musculosas, las más fuertes. Los pintaron con, obviamente, pintura de guerra, todo el cuento. Salieron con machetes y todo el cuento. Y se hicieron en la orilla del río. Ya la otra tribu agresiva ya venía a atacarlos a ellos. Pero, entonces, al ver a esos 6 jugando maculele, ya están jugando un maculele con machete, así, todos aguerridos. Los de la otra tribu decían, wow, si esos son 6, ¿cómo serán los otros de la tribu? Y entonces, de ahí salió el maculele, ¿no? Es la historia que a mí me contaron, es la que antes mi profesor me comentó eso, ¿no? Pero es muy parecida también a la original, ¿no? De ahí nació el maculele, fue a la necesidad de defenderse, a la necesidad de supervivencia. Esa es la historia del maculele que yo sé. Para mí los 4 conceptos básicos para la educación física va principalmente en cómo generar un buen entrenamiento sin llegar a lastimar a la persona que estás entrenando. Ok, yo lo divido en estos 4 conceptos. Bueno, son los que yo manejo, ¿no? Primero que todo, necesitamos primero una movilidad articular. Antes del entrenamiento necesitamos una movilidad articular. La movilidad articular es indispensable para evitar lesiones futuras, ¿no? Lo que pasa es que hay mucha gente, hay muchos grupos, hay mucha gente que no hace una movilidad articular antes de empezar el calentamiento. Entonces, la movilidad articular es activar el líquido sinovial para que las articulaciones se puedan mover mucho mejor, ¿no? Para que no vayan a entrar y van a lastimar las falanges o la articulación que se esté utilizando. El segundo punto sería el calentamiento, ¿no? El calentamiento obviamente es importante, es entrar, es poner al cuerpo a una temperatura determinada para después seguir con algo mucho más fuerte. En el calentamiento no se puede subir la frecuencia cardíaca mucho, tiene que simplemente llegar hasta un tope, porque yo no puedo hacer un calentamiento en un entrenamiento y sacarlas todas, ponerlos a voltear mucho o ponerlos a entrenar mucho, porque ya cuando vaya a la fase central ya van a estar cansados, van a estar fatigados, todo eso, ¿no? Entonces el calentamiento es evitar llegar a la fatiga antes de hacer la fase central.